Bueno, pues buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva sesión del curso Liderazgo para una Educación Integral, ¿no? Hoy vamos a estar con la profesora Tintoré, una gran experta en todo el tema de liderazgo, que bueno, pues lleva en este proyecto desde sus comienzos y que es bueno, pues de gestora también de toda la articulación de dicho programa. Mireia es doctora en Humanidades y Ciencias Sociales, licenciada también en Geografía e Historia por la Universidad de Barcelona y tiene máster en Educación Familiar y posgrados en Liderazgo Femenino y más estudios de nivel superior. Tiene amplio bagaje a nivel de investigación, de numerosas publicaciones, participaciones en congresos, bueno, que podría decir de ella muchas cosas. Para mí, creo que es una gran experta y es una gran maestra de la que seguro que seguiremos aprendiendo, como ya lo hicimos en la sesión que también participó y en las siguientes que vengan. Un placer, Mireia, y todos somos tuyos para seguir avanzando. Gracias. Muchísimas gracias, Elvira. ¿Se me oye bien? Perfectamente. Vale, pues oye, muchas gracias por una presentación muy merecida, pero bueno, ya se ve que somos colegas y yo creo que amigas a estas alturas Claro que ya sí. de tantos años compartiendo experiencias en el liderazgo ley. Bueno, pues hoy vamos a hablar específicamente de liderazgo. Si recuerdan, bueno, yo estuve con ustedes en la sesión del caso referido a la visión, cuando en la última de las sesiones que dio el profesor Ernesto López. Por lo tanto, ya tengo el placer de conocerles y, y bueno, pues ahora vamos a seguir avanzando. Estamos analizando punto por punto los 4 aspectos más importantes del liderazgo. El primer punto, que fue la visión. Ahora pasamos al segundo punto, que es la organización, y con el profesor Tomás Ayer se ocuparon de trabajar la organización desde el punto de vista del cuidado, del bienestar emocional de las personas, de cómo hacer más fácil la vida de la organización para que se pueda producir el aprendizaje. Ahora vamos a pasar ya a temas organizativos un poco más duros, podríamos decir, un poco menos interesantes y menos inclusivos que el anterior, que realmente pues, el profesor ayer seguro que les contó cantidad de temas y de grandísimo interés desde el punto de vista de cómo hacer que las organizaciones sean más humanas y sean más inclusivas, ¿no? Ahora vamos a centrarnos más en lo que es el liderazgo y hablar un poco de la distribución del liderazgo. Yo les he preparado muchas diapositivas. De hecho, pues aquí pone 39, por lo tanto debo haber preparado 39 diapositivas. No se asusten porque no vamos a dar todo el contenido en esta sesión, pero sí que, bueno, vamos a dar unas pinceladas sobre lo que es el liderazgo. En otras ocasiones, lo que yo hacía era pequeñas paradas para hacer un poco de cuestionarios, debates, encuestas. Ahora, por motivos del tiempo, voy a preguntar y responderme, pero teniendo en cuenta también las intervenciones de años anteriores, que las traigo aquí. El título de la sesión es Cómo implementar un liderazgo ampliamente distribuido en primaria y secundaria. El tema de un liderazgo ampliamente distribuido es un tema muy propio de ley. Es decir, es una de las palabras o de los conceptos que más caracterizan al liderazgo ley. Porque no se trata solamente de distribuir liderazgo, sino de distribuirlo ampliamente. Y los directores o directoras que están aquí pueden pensar, uy, distribuir el liderazgo quiere decir que me quitan poder. Luego veremos que esto no es así. Es decir, distribuir ampliamente el liderazgo quiere decir capacitar muchísimo mejor a las organizaciones para dar respuesta a las necesidades de la educación. Pero antes de llegar a este tema del liderazgo distribuido, aunque estamos en un curso de liderazgo, todavía no hemos definido qué entendemos por liderazgo. Y entonces voy a empezar por esa idea. De entrada, decirles que el liderazgo es una prioridad educativa a nivel mundial. En 2008, una profesora que precisamente pues, es española, Beatriz Pont, una persona que entonces trabajaba en UNICEF, no, perdón, en la OCDE y ahora trabaja en UNESCO, pues creó en conjunto con otra serie de académicos de gran renombre mundial
un libro que se llamaba Improving Leadership, Mejorando el Liderazgo. Ese libro de 2008 es ya un clásico porque allí por primera vez se explicaba la importancia del liderazgo y se decía que liderar no es lo mismo que dirigir. Dirigir quiere decir estar al frente de una organización y esas personas que están al frente de la organización pueden ser líderes o pueden no serlo. Y esto es lo que intentaré explicar brevemente en estos momentos. Beatriz Pont, en aquel libro, Improving Leadership, decía que el liderazgo es una prioridad educativa a nivel mundial. Y eso que decía en 2008 ahora está ampliamente reconocido. Es decir, no habría nadie que pudiera decir hoy que el liderazgo no es un tema de interés. De hecho, cada día se publican artículos, continuamente hay conferencias, congresos, etcétera, sobre este tema. Por lo tanto, pues podríamos decir que esa prioridad se ha convertido en una realidad, pero todavía tenemos que avanzar bastante para ir mejorando ese liderazgo. Otro tema que nos decía esta profesora es que el liderazgo importa, es decir, que no es lo mismo tener al frente de un colegio, de una escuela, de un instituto, tener a una persona que tener a otra, porque las personas que hay al frente de las organizaciones de alguna manera influyen sobre esas organizaciones y le dan unas características u otras. Por tanto, el liderazgo importa, pero también los líderes importan. Y se ha comprobado incluso estadísticamente pues que el hecho de que haya un buen líder al frente de una organización puede suponer meses e incluso años de diferencia respecto al rendimiento de los estudiantes. Es decir, que si se tiene un buen líder al frente de una escuela, el rendimiento puede mejorar incluso años con respecto a aquellas escuelas que tienen unas personas que no son líderes, que son directores, pero que quizá no son líderes. Por lo tanto, es un tema muy interesante. Pero lo primero es en quién pensamos, ¿no? Cuando pensamos en liderazgo. Esta es una pregunta en la cual me suelo detener, incluso tienen ustedes aquí un Mentimeter para poder contestar. Lo podríamos hacer, pero lo voy a pasar. Y si ustedes están interesados, pues lo pueden hacer después con tranquilidad y yo me miraré con cariño las respuestas, ¿no? ¿En quién piensas cuando piensas en liderazgo? Y habitualmente pues salen personas como Nelson Mandela, sale Gandhi, sale la Madre Teresa, es decir, no salen personas mediocres, no salen personas que solamente piensen en sí mismas, sino generalmente personas que han hecho un gran bien a la humanidad. Y de eso hablamos cuando hablamos de liderazgo. El liderazgo a nuestro nivel de educativo, pues es un liderazgo menor en el sentido de que abarcamos solamente a unos grupos de alumnos, pues 1.000 alumnos, 6.000 alumnos, 500 alumnos, pero siendo pequeño, ese liderazgo muchas veces tiene mucha importancia porque no sabemos dónde pueden llegar esos 500 alumnos, esos 1.000 alumnos o esos 100 alumnos. Es decir, que realmente es un tema muy importante. Aquí algunas de las personas y de los conceptos que han salido en ediciones anteriores, como ven el que tiene mayor número de votos, podríamos decir, pues es Nelson Mandela, pero también surgen conceptos, porque era otra parte de la pregunta, y nos hablan eh, otras personas, ¿eh? Por ejemplo, uno pues que dice la maestra de cuarto de primaria, otros, bueno, la persona al frente, otros dicen el director, etcétera, etcétera. Es decir, que pueden salir muchas respuestas dependiendo de la pregunta de la forma que se conteste a la pregunta, ¿no? ¿En qué piensas cuando piensas en liderazgo? Y otra encuesta que podríamos hacer y que no vamos a hacer es cuál de las dos imágenes, pero ustedes sí que lo pueden contestar en el chat y a ver si la profesora Congosto puede hacerse una idea aproximada de cuál es su apreciación sobre el liderazgo. De las dos imágenes que aparecen en la pantalla, ¿cuál de las dos les parece a ustedes que con lo que llevamos dicho hasta ahora sobre liderazgo podría ser más representativa de lo que es el liderazgo? Dejo un medio minutín para contestar. Valentina nos dice que excelente la de la mano, Aul la ve, Eulalia también la ve, Iris la ve, Felidia también la ve,
no tengo el nombre, es un número, la A, la primera, Yarisa, Carmen, Ezequiel, la B, María, Luz, bueno, pues la mayoría, Venancio, Lotis, va subiendo, van contestando muchos, ¿vale? Dice Josefa, especifica, Josefa Pineda dice que la primera es dirigir, la segunda es liderar porque el líder se involucra. Bien, Lucila bien, bien, Rabello, bien. Oye, sí, sí, hay nivel, ¿eh? no, 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 muy bien. Yo luego quiero todas las respuestas. Ahora, es que ahora no puedo ver el chat, con lo cual estoy absolutamente inalvis, ¿no? Dependiendo absolutamente de Elvira. Pero luego me copiaré todas las respuestas porque una cosa que suelo hacer cuando acabo una sesión, ¿no? Es ver qué se ha dicho en el chat. Y allí es donde aprendes. Igual que he aprendido mucho leyendo sus comentarios en el foro del profesor. Incluso pues algunos lo he contestado, pero no me ha dado tiempo a todos porque había una gran participación, ¿no? Bueno, efectivamente, eh, podríamos decir que entre A y B nos quedamos con B y nos quedamos con B porque, y ahora voy a pasar a la definición de liderazgo que tenemos a continuación, que de alguna manera, fíjense, en otra edición, 8 de marzo de 2023, también la opción que representaba mejor lo que es el liderazgo, pero quizá con menos diferencia, pues era la B. Bueno, pues vamos a la definición de liderazgo. Ustedes representen en su cabeza la imagen de las personas que están ascendiendo a la montaña y ya verán cómo realmente la definición de liderazgo se ajusta más a la B que no a la A. ¿Por qué? Porque liderazgo es un proceso utilizado por los líderes para dar propósito a los esfuerzos colectivos de los miembros de una organización y motivarlos a trabajar en colaboración en un ambiente de confianza y respeto. Y si todos tenemos en la cabeza, que lo tenemos, la imagen de la ascensión a la montaña, veremos que esa ascensión es un proceso, que el propósito o el objetivo es conseguir la meta, pero no conseguir la meta uno o dos, sino todos, de tal manera que todos los miembros de la organización ascienden a la cumbre y el objetivo es que todos lleguen, no que llegue el líder, sino que lleguen todas las personas. Si no hay confianza y si no hay respeto, nadie le daría la mano a un compañero porque no sabemos si nos va a soltar y nos va a hacer caer, porque no sabemos si va a estirar suficientemente de nosotros, si nos va a acompañar hasta el norte, hasta la cima. Por lo tanto, realmente la B es la que nos explica lo que es el liderazgo. Y el liderazgo no es un fenómeno individual. De hecho, la palabra liderazgo es una palabra colectiva, ¿no? Líder es una palabra individual, pero liderazgo es una palabra colectiva. Y ser líder quiere decir ser capaz de dar ese propósito a los miembros de una organización para que todos juntos lleguemos a conseguir ese propósito, para lo cual se requiere confianza y respeto. Por lo tanto, vamos bien encaminados y, y vemos que incluso las personas que están estudiando el liderazgo, cuando empezaban, pues solamente hablaban de los directores, ¿no? Y creían que el liderazgo es solamente lo que hace el director o lo que hace la directora. Y que además el liderazgo a nivel educativo estaba únicamente relacionado con la instrucción. No hablo de enseñanza, hablo de instrucción. Por lo tanto, en los años 80 se hablaba del liderazgo instructivo y se pensaba que el liderazgo era una tarea individual. Consistía en que el director marcara el camino y todos los demás agentes educativas y todas las demás personas que componen una comunidad educativa pues tenían que seguirlo. ¿Que seguirlo? ¿En qué dirección? En dirección a la instrucción. Es decir, solamente se fijaban en lo que era puramente académico. Conforme fueron evolucionando los estudios de liderazgo, cada vez más se dieron cuenta de que el liderazgo no es una tarea individual, sino colectiva, que nadie consigue nada si va solo, que el liderazgo no consiste en las escuelas, no consiste solo en enseñar, sino también en transformar, que hay que desarrollar a las personas, que hay que optar por el cambio, que hay que intentar llegar a todos, y ahí entra el concepto de liderazgo inclusivo o de liderazgo para la justicia social, que hay que capacitar a más gente, y ahí entra el término liderazgo distribuido,
De tal manera que poco a poco, como ven en la línea de tiempo, el liderazgo se convirtió en algo cada vez con más capas, pero en definitiva siempre es lo mismo, es decir, es ese proceso por el cual los miembros de una organización consiguen en conjunto, dirigidos por una persona, un objetivo o un propósito común. No estamos hablando de que no exista la persona a la cabeza, estamos hablando de que todos juntos vamos a conseguir ese objetivo común. En este marco de liderazgo que a la vez es instructivo, transformador, distribuido, sostenible para la justicia social, etcétera, 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 es donde tenemos que inscribir el liderazgo para la educación integral. ¿Por qué hablamos de liderazgo para la educación integral? Porque no nos importa solo lo académico, sino que nos importan todas las dimensiones de la persona, tal como vimos el profesor Ernesto López en la primera de las sesiones. ¿Por qué decimos que es un liderazgo para la educación integral? Porque integra aspectos instructivos, transformadores, equitativos, distribuidos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y por qué decimos que es un liderazgo para la educación integral? Porque lo que busca no es la instrucción, sino el aprendizaje total de la persona, el aprendizaje de la persona en sus 6 dimensiones. Por lo tanto, este es el liderazgo del cual vamos a hablar. ¿Qué sabemos hoy de liderazgo educativo y cómo lo podemos aplicar? Pues lo primero que sabemos es que el liderazgo influye en el aprendizaje. ¿Y cómo influye en el aprendizaje? A través del profesorado. Perdón. A través del profesorado. Tenemos aquí una diapositiva que es un poco compleja, espero que la puedan ver bien, pero en definitiva lo que nos muestra esta diapositiva es que si tenemos un equipo directivo líder, a mí me cuesta mucho hablar solo del director o de la directora, me gusta más hablar de todo el equipo directivo. Pues si tenemos un equipo directivo líder, podemos conseguir, y este sería el cuadrado final, ¿no? Mejoras en los resultados de la escuela y mejoras en los resultados de los alumnos, y cuando hablo de resultados me refiero no solo a los resultados académicos, sino a los resultados de convivencia, a todos los resultados de poder vivir en paz en una escuela, de poder desarrollar una cultura del cuidado, todo lo que les fue comentando el profesor Tomás ayer, bueno, eso es mejora, ¿no? Si conseguimos una mejora en los resultados convivenciales o si conseguimos una mejora en los resultados académicos, estamos contentos, ¿no? Pero también si conseguimos una mejora en las relaciones con la comunidad o una mejora en las relaciones con las familias. Bueno, toda esa mejora, ¿cómo se llega a esa mejora? Pues llega a través de un equipo directivo que sea líder, es decir, que no solo sea directivo, sino que sea líder y que de alguna manera motive al profesorado, a las familias y a la comunidad. De tal manera que el equipo directivo líder tiene una influencia sobre la mejora de la escuela, pero esa influencia no es directa, sino indirecta, a través, básicamente en la escuela, a través del profesorado. Pero todos sabemos que los profesores, sin el apoyo de las familias, tampoco consiguen nada. O que muchas veces lo que consiguen por la mañana se deshace por la tarde si no existe un adecuado acompañamiento de las familias. Por lo tanto, también es tarea de un equipo directivo líder apoyar a las familias, ayudar a las familias para que sean mejores apoyos para sus hijos, para los estudiantes. De esta manera indirecta, el equipo directivo líder consigue mejora. Si un profesor de matemáticas tiene una enorme influencia sobre su grupo de estudiantes de matemáticas, eso es importante. Pero si un director, si un equipo directivo líder influye sobre todos los profesores, influye sobre el profesor de matemáticas, influye sobre el profesor de lengua, influye sobre el maestro de primero de primaria, influye sobre el maestro de sexto y de esta manera influye en todos los alumnos. No solo en los de matemáticas, sino en todos los alumnos, porque influye en todos los profesores. Por eso es básica la postura del equipo directivo. Un equipo directivo que ha de realizar una serie de prácticas para ser verdaderamente líder y que
pues cada equipo directivo será distinto al resto de equipos directivos porque está compuesto por personas distintas. Pero ya veremos que todas esas personas, la investigación ha comprobado que tienen unas características muy similares. Y aquí no sé si se dan cuenta que hay un apartado con un verde oscuro que pone preparación directiva, mejoras en las prácticas directivas. Bien, ¿qué quiere decir ese cuadrado, ese rectángulo? Pues quiere decir que todo este proceso de multiplicar resultados, porque un equipo directivo líder multiplica los resultados de su escuela, si ese equipo directivo está muy bien preparado, multiplica todavía más los resultados. Por lo tanto, la preparación directiva, la preparación que en estos momentos, por ejemplo, están recibiendo ustedes, es un elemento multiplicador, porque hace que sus prácticas directivas sean mejores y, por lo tanto, su influencia sobre los resultados se incremente y también mejore. Otra idea muy importante es que el liderazgo escolar tiene una influencia más positiva sobre los resultados escolares y del alumnado cuando es un liderazgo distribuido. Uno podría pensar, no, cuanto más poder tenga el director, cuanto más poder tenga el equipo directivo, mejor para los resultados. No, no es así. O sea, la investigación ha comprobado que cuanto más distribuido está el liderazgo, mejor son los resultados. ¿Por qué? Porque distribuir el liderazgo no es delegar. No es decir, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto. Y el director pues vive feliz. No es eso. Distribuir el liderazgo quiere decir capacitar a las personas para que puedan realizar tareas para las cuales antes no estaban preparadas. De tal manera que el profesor de matemáticas adecuadamente capacitado puede ser mejor profesor de matemáticas o puede emprender tareas que hasta hoy no se le habían ocurrido, pero que el director o directora con su apoyo le brinda la posibilidad de capacitarse, de mejorar, etc. Bien, pues cuando conseguimos ese liderazgo distribuido en una organización, conseguimos mejores resultados. Por eso estamos hablando hoy de liderazgo distribuido y, como he dicho al principio, la característica del liderazgo ley es que es un liderazgo ampliamente distribuido. Y yo les animo a ustedes como directores a que intenten hacer la prueba durante esta semana o estas 2 semanas hasta la próxima clase de intentar capacitar a alguna persona de su equipo, no del equipo directivo, sino del equipo escolar, para que realice alguna tarea para la cual consideran que es idóneo, que es la persona adecuada, ¿no? Y verán cómo eso no les quita poder, sino que al contrario se lo da, y cómo además eso permite un mejor, o sea, un mayor compromiso de la persona que recibe, podríamos decir, esta carga, este encargo de sacar adelante una tarea, está más comprometida con la escuela, con la organización, y al mismo tiempo se consiguen mejores resultados. Y esto que para una persona pues es así, cuando en lugar de capacitar a una persona estamos capacitando a muchas personas, estamos consiguiendo más gente comprometida dentro de la organización y por lo tanto vamos a conseguir mejores resultados. Y además también las investigaciones nos dicen que el liderazgo distribuido, cuando está planificado y cuando se basa en el optimismo académico, tiene todavía más resultados. ¿Qué quiere decir optimismo académico? Cuando tenemos altas expectativas en las personas e incluso capacitamos a personas que en principio parece que no vayan a ser capaces de eso que les estamos pidiendo, pues mejor son los resultados y mejor se distribuye el liderazgo. Por lo tanto, un buen liderazgo distribuido implica que se planifique, es decir, que se piense qué personas son las adecuadas para cada elemento y después que exista un optimismo académico, exista una idea optimista de las personas, no solo respecto a las personas de la organización, el profesorado, etcétera, sino también un optimismo académico respecto a los estudiantes, que creamos que los estudiantes son capaces de hacer las cosas, lo que se llama el efecto Pygmalion, ¿no? Tratar a las personas como queremos que sean para que realmente se conviertan en esas personas que queremos. Y contrariamente a lo que uno podría pensar,
Cuanto peor es el entorno, cuanto más vulnerable es el entorno, cuantas más dificultades hay, mejor funciona el liderazgo distribuido. Y esto es lógico porque como el liderazgo distribuido consiste en capacitar personas y comprometer personas con la escuela, cuantos más profesores comprometidos tenemos en nuestra escuela, más posibilidad hay de cambio. Y sobre todo en los lugares donde es más necesario porque son más vulnerables. Por lo tanto, esto es lo que explica por qué el proyecto ley ha apostado fuertemente por este tipo de liderazgo. Tres ideas más y terminamos esta primera parte. Además de saber qué tipo de liderazgo es el que funciona mejor en las organizaciones, también se han podido identificar las 4 prácticas básicas, así como las prácticas específicas de liderazgo. Las 4 prácticas básicas de liderazgo es lo que en el curso ley llamamos las 4 dimensiones, los 4 dominios de actuación, que son visión, organización, desarrollo y enseñanza, aprendizaje, currículum. Si atendemos adecuadamente a estas 4 dimensiones, a estos 4 dominios de actuación, conseguiremos un buen liderazgo. Aquí tenemos las 4 prácticas o los 4 dominios fundamentales de liderazgo. Visión, es decir, establecer una dirección, un camino, una visión, unos objetivos. Reestructurar la organización para conseguir esos objetivos, desarrollando una cultura colaborativa y distribuyendo el liderazgo, que es de lo que estamos hablando hoy. Desarrollar a las personas, que será el siguiente módulo, y mejorar la enseñanza-aprendizaje. Son los 2 módulos que vienen a continuación. Por lo tanto, con este curso ley, en el fondo, pues lo que estamos haciendo es capacitarles en esos 4 grandes dominios de liderazgo que van a permitir cambiar las organizaciones. Y aprovecho para decir que ninguno de ellos está desligado de los otros. Igual que el profesor Ernesto López les decía cuando hablaba de las 6 dimensiones de la persona, que no se puede atender solo a lo estético sin tener en cuenta lo académico o tener en cuenta lo físico, porque la persona es una y no la podemos dividir en compartimentos pequeñitos, sino que somos pues un todo, ¿no? Y a la vez que somos estéticos, somos éticos y somos intelectualmente dotados, etcétera, etcétera. Es decir, no va nuestra cabeza por un lado, nuestro corazón por otro, nuestras piernas por otro, no, vamos siempre todo junto, ¿no? Pues lo mismo pasa con los 4 dominios del liderazgo, las 4 prácticas de liderazgo. Si establecemos una visión, es lógico que tengamos que reorganizar de alguna manera en torno a esa visión nuestra escuela. Es lógico que tengamos que desarrollar a las personas para conseguir esa visión y como somos centros educativos, es lógico que todo eso se haga a propósito de que estamos enseñando y aprendiendo en las escuelas. Por lo tanto, son unas prácticas que van siempre unidas, aunque a efectos de organización, pues las 2 primeras sesiones las hemos dedicado a la primera práctica, al primer dominio, establecer una dirección, marcar un objetivo y una visión. Estas segundas, la 2.1, la 2.2 y la 2.3, se refieren a reestructurar la organización y después vienen las otras 2 dominios. También se han identificado las características, los recursos personales que tienen los líderes de éxito. Es decir, se ha hecho una investigación, el profesor Kenneth Lakewood, que es un profesor canadiense, ha hecho una investigación que publicó por primera vez en 2012, pero que luego amplió en 2023, en la cual decía que todos los líderes educativos que él había visto en el mundo, y ha visto muchísimos porque ha hecho investigaciones en todo el mundo, pues todos tenían las mismas características personales. Y esas características personales son las que tienen ustedes aquí. Características intelectuales, podríamos decir, cognitivas, capacidad de solucionar problemas, conocimientos de dirección, un pensamiento sistémico, es decir, que no piensan solo pues, en su colegio, sino que piensan en todo el sistema educativo, no cómo puede mejorar su escuela, sino cómo puede mejorar todas las escuelas del entorno.
cómo pueden mejorar sus familias, sino todas las familias de la comunidad, etcétera, etcétera. O sea, un pensamiento holístico, sistémico, etcétera. Luego, todos los líderes que lo son tienen capacidad de percibir emociones, capacidad de gestionar emociones, es decir, son empáticos, son personas que tienen esa inteligencia emocional de la cual habla Goleman. Y también capacidad de actuar de forma emocionalmente adecuada. No son personas que de repente se ponen a dar chillidos o que de repente pues están absolutamente deprimidos, sino que son personas pues racionales con las cuales se puede tratar a nivel emocional y que de alguna manera pues son ejemplo también a nivel socioemocional, ¿no? También recursos psicológicos, el optimismo. O sea, es muy difícil encontrar a un líder educativo que sea pesimista, porque si lo es, ya no es líder. El sentimiento de autoeficacia, la resiliencia, porque pues, efectivamente cada día hay problemas, hay que solucionar muchos conflictos con el profesorado, con el alumnado, con las familias, etcétera, etcétera, dentro del propio equipo. Por lo tanto, hay que ser resiliente, proactivo. Personas con esperanza, ¿no? Que también se relaciona con el optimismo, y personas humildes. Y desde el punto de vista de los recursos éticos, que los he puesto en otra diapositiva, pues han de ser personas honestas, confiables, íntegras, que se preocupan por el bienestar de los demás, como vimos en la sesión anterior, con unos valores morales de equidad y de justicia social, ¿no? Que la equidad, como saben, pues no es dar a todos lo mismo, sino dar a cada uno lo que necesita. Y eso es importante y para eso se tiene que tener pues, juicio, ¿no? Y por último, la última de las características que vamos a ver, el liderazgo ha de tener en cuenta el contexto en el que se desenvuelve. Es decir, que aunque aquí hemos dado como una pincelada de lo que es el liderazgo, de la importancia que tiene el liderazgo distribuido, en cada contexto ese liderazgo distribuido se utilizará o se implementará de una manera o de otra. Las diapositivas que vienen a continuación se refieren todas al liderazgo distribuido. No vamos a hablar de ellas en esta sesión, pero sí que se las he incorporado porque de alguna manera les pueden ayudar después para la práctica. Sobre todo les pueden ayudar para realizar el plan estratégico, ¿no? Y les pueden dar ideas, etcétera. Por lo tanto, ahora no vamos a hablar de ellas, nos quedamos aquí en esta mitad de la sesión, damos paso a las preguntas y a continuación intentaremos aplicar todo lo aprendido a través del caso Clara, que sé que muchos o casi todos ustedes se han leído. Bueno, pues voy a dejar de compartir para poder ver sus caras porque en estos momentos no puedo y adelante con las preguntas. No sé si ha habido preguntas, Pues, Elvira. no, por ahora no había, simplemente el centro Princesa había comentado tener confianza, creer y apostar en el otro cuando has estado comentando todas esas características del liderazgo, ¿no? Por el que estamos nosotros planteando dentro de esta propuesta de ley. ¿Sí? No hay más Pues preguntas. Si queréis, podéis también levantar la mano y os puedo dar el turno de pregunta. Os abro el micrófono y podéis participar también. vamos a dejar 10 minutitos para que se hagan las preguntas y luego ya un poquito Genial, antes de y media pasaremos al caso muy bien. y adelante. Nika Uris nos dice que es un tema muy importante el liderazgo distribuido. Alguna persona, por ejemplo, pues tendría alguna experiencia de haber distribuido el liderazgo y que, bueno, y que los resultados que haya podido tener, alguna experiencia podemos compartir. Veo que preguntan si hay que subir las respuestas a la plataforma, si quieren mandar las respuestas de los equipos, no las respuestas individuales, las respuestas por equipos escolares, encantada de verlas, pero no es obligatorio. Sí que será obligatorio al finalizar el tema 2.3, ahora estamos en el 2.2, pues el próximo día, que es dentro de 15 días, daremos el tema 2.3 y después tienen preparado una pequeña prueba que pueden contestar. Y Valentina esa sí es nos... obligatoria. Perdona, Valentina. Valentina. Adelante, Valentina. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Valentina. Gracias por participar. Gracias por esa exposición tan bonita sobre el liderazgo y sobre todo de la práctica del líder. Y me gustó mucho esa parte que usted decía que en verdad los deberes, las funciones, o sea, se disminuyen, se comparten cuando hay una persona, ¿verdad?, que realiza la función, cuando se le delega a otra persona que también realice la función. Y me llamó la atención porque nosotros tenemos muchos directores así, que comparten su espacio, que dan la responsabilidad, que dan las funciones a los miembros del equipo, a los docentes, para que realicen su trabajo, su función. También yo he tenido directores que es a lo contrario, que lo realizan solo, o sea, como si fuera todo dirigido, y uno siente la diferencia. O sea, cuando uno se encuentra con un líder que te integra, que socializa, que comparte, que llevamos el trabajo juntos, así como la mano de la imagen, que no solo él subió solo, sino que él quiere que también el que va subiendo también suba. O sea, que es un trabajo en equipo. Eso tiene su ventaja y se siente en el ambiente escolar. Se siente porque de verdad yo lo siento que es así. Gracias por esas orientaciones. Gracias, Valentina. Y gracias sobre todo porque yo creo que has captado muy bien esa idea de que cuando una persona delega no es para quitarse trabajo de encima, porque lo podría hacer perfectamente solo. De hecho, usted misma lo ha dicho, ¿no? Que hay directores que lo hacen todos solos. Pero no es porque no pueda el director, que claro que puede, porque los directores se acostumbran a ser muy capaces. Es porque lo que quiere es capacitar a la persona. Es decir, que aquí la actitud la gente también la observa, ¿no? Es decir, hay directores que a lo mejor delegan, pero para quitarse trabajo de encima. Esos directores generalmente luego no controlan nada y consideran que esas tareas ya no son suyas. Eso no es distribuir el liderazgo, eso es sacarse de encima trabajo. Pero si queremos distribuir bien el liderazgo, la motivación que hay detrás es capacitar a las personas, hacer más capaces a las personas, ¿no? Y por lo tanto, estamos delegando tareas, pero con el propósito de que esas personas mejoren como personas, ¿no? Y ahí está la diferencia. Y esto también las personas, el resto de la organización lo capta. Cuando se hacen las cosas para quitarte de encima el trabajo y no tener problemas, y cuando las haces para ayudar a que otras personas pues a lo mejor mañana sean directores o sean jefes de estudio o sean, en fin, que puedan prosperar, ¿no? O sea que muchas gracias por haber captado bien las ideas y bueno, y me alegro también de que existan tantos ejemplos de directores capaces de compartir ese poder que tienen con otros, ¿no? No sé si me parece que hay alguna experiencia más, ¿no? Elvira. No he visto más manos levantadas, no sé si alguno más. A ver, nos comentan en el chat cómo puede aplicarse el liderazgo distribuido a un profesor cuidando la salud emocional para evitar que se abrume, estrese o se sienta cargado. Es una de las preguntas que Ezequiel nos formula en el chat. Muy bien, pues Ezequiel, claro, no hay recetas, en educación, es decir, que tú me haces una pregunta muy concreta y yo tendría que dar una respuesta muy concreta y no va a ser tan concreta. En las diapositivas que vienen a continuación hay una, si no me equivoco, en la cual se habla de cuándo delegar, ¿no? Entonces, dice, si la persona es capaz y quiere, delegue. Si la persona no es capaz, no delegue. Y si no quiere, tampoco delegue, ¿no? Por lo tanto, son como varios factores los que tenemos en cuenta. Es decir, que esta persona, aun subiéndole un poco el nivel de exigencia respecto a lo que es normal en un profesor, sea capaz, porque hay personas que efectivamente se abruman. Si uno intuye que la persona se va a abrumar por la responsabilidad, mejor no darla, porque no se trata de estresar al profesorado, sino se Ujú. trata de ayudarlo y que se desarrolle. Si vemos que el profesor está en su nivel de confort, que no pasa nada si le damos un poquito más de carga, si le pedimos una ayuda, etcétera, etcétera, le estamos ayudando a crecer y entonces vale la pena, ¿no? Pero nunca cuando vemos una persona pues que ya va estresada y se va a estresar muchísimo más
o una persona pues que a lo mejor le estamos poniendo por encima de su nivel de competencia, ¿no? Porque pues es estupendo como profesor de un aula, pero si a lo mejor si le damos más responsabilidades no va a ser capaz, ¿no? Bueno, pues a lo mejor una vez lo probamos, pero si vemos que no funciona, mejor volver a su nivel de aula para evitar, pues esto, estresar a las personas. Yo creo que aquí el juicio crítico del propio, vamos, la sabiduría práctica, ¿no? de un director o de una directora juegan un importante papel. Una de las características que tenían todos los líderes de éxito es esta capacidad de juicio, esta capacidad de tomar decisiones, ¿no? Y yo creo que los directores ven a quién le pueden dar trabajo y no se va a hundir y a qué personas mejor no darle más carga porque sí que se hundirá, ¿no? Entonces hay que jugar con eso. A veces nos equivocaremos, pero bueno, pues si nos equivocamos damos marcha atrás y adelante, ¿no? Pero más vale a veces pecar un poco por dar más carga de la cuenta que no por dejar a las personas sin colaborar con la organización. Porque a la larga eso es bueno para ellas. El colaborar cada vez más es bueno para ellas. Mira, hay algunos comentarios en el chat. María Fátima nos dice que, por ejemplo, en los grupos pedagógicos les asigna responsabilidad a cada docente para ser multiplicado y modelada durante la práctica. O sea, como un ejemplo que nos pone cómo lo lleva a cabo en su centro. Luego, Luz Contreras nos dice que en la práctica de un liderazgo distribuido, los equipos colaboran de manera más efectiva porque las decisiones se toman de forma colectiva y están basadas en las competencias y habilidades de los miembros del equipo. Efectivamente. Bueno, el centro Princesa sí que nos dice también que le deja muy claro que el líder no trabaja solo, que se debe delegar, confiar en los demás. Ángela también reconoce que es un tema excelente, que comparte las ideas que has trasladado, que en su centro tienen un trabajo en equipo, un director que planifica y que delega. Eulalia nos dice también que en su distrito educativo 0406 de AINA mayormente le dan talleres a la coordinadora de los diferentes niveles para que ellos también lo reproduzcan entre sus compañeros. Josefa reconoce el tema como muy excelente y que en su centro tiene una líder activa, la cual impulsa al equipo y lo acompaña en el logro de las metas. Ezequiel lo he leído. Odalia nos dice que excelente, el liderazgo distribuido permite que los miembros de los equipos se empoderen de los procesos. Lucila, dice, tenemos problemas con la conectividad, lo siento. No te preocupes, estaba leyendo tan rápido, no te preocupes, si como siempre estamos grabando la sesión, si alguna parte no podéis seguirla, luego ya os unís y la podéis ver la grabación. Felipa nos dice que cuando se distribuyen asignaciones se construyen nuevos líderes. Está muy bien. Bueno, uniendo a todo lo que dices, la clave de un líder también es hacer nuevos líderes, ¿no? Es decir, el delegar de esa manera que es acompañar, pero haciendo crecer a su equipo, ¿no? En este liderazgo, como muy bien también nos apunta Felipa. Mariela nos dice qué estrategias o recomendaciones me pueden compartir para motivar a los miembros del equipo a asumir responsabilidades y participar más activamente. Bueno, esta es muy concreta. Ni más ni menos, receta. Bueno, pues a ver, receta. También salen en la segunda parte del PowerPoint y también en el documento que tienen para lectura obligatoria, que son los apuntes del módulo 2, también salen algunas cosillas. Entonces, claro, hay que crear culturas colaborativas y hay que cambiar un poco de paradigma, desde paradigmas autoritarios, que estoy segura que ya no existen, pero que a lo mejor todavía en algún lugar, a unos paradigmas que sean más democráticos, en los cuales haya más participación. Entonces, estrategias que se pueden utilizar, pues desde un grupo, o sea, la primera estrategia, la estrategia fundamental que no podemos olvidar nunca si queremos distribuir el liderazgo es tener una visión, porque si no sabemos a dónde vamos, mal asunto, ¿no? Entonces, una vez tenemos la visión, es fácil crear grupos impulsores. Imaginemos que la visión es conseguir un centro de excelencia en las matemáticas del distrito. Imaginemos, ¿no? Bien, pues entonces es fácil, con una visión clara y con un objetivo claro, decir, bueno, vamos a ver qué grupos podemos crear para conseguir esa visión. Porque lo que sí que es importante a la hora de distribuir es que no distribuimos por distribuir.
Distribuimos porque queremos capacitar a las personas y distribuimos porque queremos conseguir nuestra visión, es decir, nuestro objetivo a 4 o 5 años. Eso es importante y además les recomiendo que lo hagan por la sencilla razón de que luego cuando tengan que hacer el plan estratégico, si la visión no está muy clara, pues los planes estratégicos luego no funcionan, ¿no? Por lo tanto, crear grupos impulsores, descubrir talento por la organización. Muchas veces no nos pensamos que las personas pues son lo que vemos y las personas son mucho más que lo que vemos, ¿no? Hay también una diapositiva, creo, en la cual pues, hay mucha gente escondida en un bosque que no se ve a simple vista, pero que si te fijas bien, pues ahí ves que hay muchísimas personas. Pues nos puede pasar también eso en nuestras organizaciones, que tenemos mucho talento y no lo hemos descubierto. Entonces, descubrir talento. Y descubrir talento se puede hacer de dos maneras. Una, que es preguntar qué te gusta y no estás haciendo. Esta sería una posibilidad, ¿no? Y otra posibilidad sería, tengo estas tareas que hay que realizar para conseguir la visión. ¿A quién le gustaría ocuparse de cada cosa, ¿no? Y entonces las personas pues que se apunten a esos grupos impulsores, a esos elementos. Es decir, ¿cómo distribuimos el liderazgo? Distribuyéndolo, o sea, no hay vuelta de hoja, pero claro, distribuyéndolo en torno a la visión, ¿eh? No en torno a nosotros mismos, en torno a que me quito trabajo, sino en torno a que todos conjuntamente vamos a conseguir un objetivo. Y para conseguir ese objetivo conjuntamente tenemos que trabajar todos conjuntamente. Sí, había Creo que hay más. más estrategias en el PowerPoint, ¿eh? Ah, pero muy bien. Mira, Lendi nos dice que bueno, el tema le parece excelente. En el caso de su centro, hay un coordinador encargado de recibir las capacitaciones y la reproduce a los demás docentes, ¿no? Que esto también es muy importante. Cuando uno aprende, como no todos podemos ni estar en congresos todo el tiempo, ni recibir todas las formaciones, esa formación en escala, ¿no? Lo que yo llamo en escala, yo creo que es muy relevante también practicar. O sea que otra estrategia muy interesante. Y Robert además, nos por dice, ejemplo, en sí, este caso, todo lo que están recibiendo aquí, pues se puede eso es. trasladar está todo grabado, tienen todos los materiales, es decir, que con facilidad pueden compartir todo eso. Hay un académico que se llama Hallinger que siempre dice que la mejor manera que tiene un director o una directora para desarrollar al profesorado es ir a cursos con ellos o crear cursos en su propia escuela, pero participando en los propios cursos, porque es la manera en que el director conoce a las personas, etcétera, etcétera. Lo Sí, veremos un poquito también en el caso. qué bien. Robert nos dice que en su caso, a ver, sí, como director del centro son muy poquitas las cosas que no comparte con su equipo de trabajo, ya que ellos son el sostén de su centro, ¿no? O sea, que realmente lo reconoce como tal. Ana Veras dice, eso quedó atrás, trabajar solo, las ideas hay que compartirlas y transformarlas. Carmen nos comenta que el liderazgo distribuido promueve el sentido de pertenencia a la organización cuando se involucra a todos, se comprometen al logro de los objetivos de la institución. Ana Veras dice que sí, porque es muy importante cuando se distribuye funciones, ¿vale? Estos son los comentarios que han realizado. Muy bien, Muy pues interesante. nada, tenemos un grupo muy aplicado. Entonces ahora vamos, veo que no quedan más preguntas, ¿verdad? Queda Pero ahora todo no. solucionado. Pues entonces ahora vamos, Eulalia Reyes, bueno, nos está haciendo un comentario muy interesante, Sí, y, perdona, la acaba de pero, saltar. Ay, mira, pues sí, uy, sí, uno muy largo, hay uno muy largo. Mira, Eulalia nos dice que como me dice mi director, que el trabajo es de todos y hay que delegar funciones. Muy bien. Y Ledesma, que ha hecho un comentario muy largo, dice, desde mi punto de vista, el liderazgo distribuido puede fortalecer profundamente la visión del centro educativo por varias razones. Uno, compromiso y sentido de pertenencia. Cuanto más personas participan en la construcción y desarrollo de la visión, se sienten parte de ella. Esto aumenta la motivación, la responsabilidad colectiva y el compromiso con los objetivos del centro. Dos, visión más rica y representativa. La visión no se impone desde arriba, sino que surge del diálogo entre las distintas voces, lo que la hace más inclusiva y adaptada a las necesidades reales del entorno. Un tercer motivo, la innovación y mejora continua. Al permitir que diferentes personas aporten sus ideas, talentos y perspectivas, se generan soluciones más creativas y adaptativas a los desafíos del contexto educativo. Cuatro, sostenibilidad del proyecto educativo.
Cuando el liderazgo está compartido, los cambios y las metas no dependen de una sola persona. Si un líder deja el cargo, hay continuidad porque la visión está enraizada en el colectivo. Muy bien. Muy bien, y además muy aplicadas todas las ideas del profesor Ernesto López, que realmente nos dio una sesión sobre la visión fantástica, que yo además les recomiendo que todo esto que van recibiendo, pues ya vayan pensando en el plan estratégico. Mañana tendré una sesión con los mentores en la cual les diré pues, que les acompañen mucho en esta creación de la visión. O sea, lo más importante que pueden hacer en este curso de liderar para una educación integral es crear una buena visión para sus escuelas. Si tienen clara la visión, ya verán como todo es muchísimo más fácil, o sea, realmente muy fácil. Bueno, pues Sí, por ahora, último, hablando de visión, vamos a sí, trabajar. vamos a eso. Simplemente Otis dice que su centro está dividido en equipos, equipo directivo, equipo pastoral, o sea, un poco esa delegación. Y Dominica nos dice que respecto a delegar funciones solo hay que tener cuidado para no caer en el exceso. Hay algunos que delegan el puesto y también se crea malestar en su equipo, claro, porque no es cuestión de pasar las funciones, sino de delegar auténticamente, apoyando y acompañando en todos los recursos además que precisen para su desarrollo. Pues adelante, seguimos. Por ejemplo, si delegas una tarea, luego es importante que cuando veas a esta persona por el pasillo, aunque sea, le preguntes cómo va esa tarea, porque no se trata, porque si no preguntas, quiere decir que te la has sacado de encima, o sea, que no quieres esa tarea y se la has colocado a otra persona. Si preguntas, quiere decir que esa tarea te sigue interesando tal y cual, y por lo tanto, pues que no, la has delegado, pero no te has olvidado de ella, porque es importante, ¿no? Entonces también es una manera de darle importancia a la persona que está realizando esa tarea. Bueno, corremos un tupido velo, cambiamos de escenario, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora me gustaría preguntar cuántos de ustedes han leído el caso. El caso se llama Clara y yo veo por lo que ha pasado en el chat y así, pues veo que ustedes se lo han leído. Pedro Enrique No vamos a todavía no acaba de responder a leer. las preguntas, Vale, no vamos a responder a las preguntas, sino que vamos a hablar de Clara. genial. ¿Vale? Imaginemos que Clara está con nosotros y que, bueno, pues le vamos a ayudar. Pero para eso, como somos todos directivos, lo que vamos a hacer es estudiar muy a fondo el caso. Nos llega un problema a nuestro despacho, a nuestra oficina, y no decimos lo primero que nos parece, sino que leemos lo que o escuchamos, lo que nos están contando, reflexionamos y decidimos, ¿no? Bueno, pues lo mismo, o sea, la tarea fundamental del director, como ya dijimos el otro día, es decidir con la obligación de acertar, porque nuestra tarea es muy importante como directores. Entonces, vamos a ayudar a Clara. ¿Hay alguien que quiera hacer un pequeño resumen del caso Clara? Porque en el caso Clara salen dos directores, ¿verdad? Ujú. No sé si Pedro Enríquez, que había levantado la mano, quiere participar y hacer el resumen. De acuerdo, de acuerdo. Vamos Muy a, bien. a darle un pequeño resumen ahí del caso. El caso de Clara, que presenta un cambio en el liderazgo de un centro educativo situado en un barrio marginal. Hace un enfoque que prioriza la educación integral y combate la falta de compromiso y, y problemas sociales que se presentan en el centro. Clara, la nueva directora, lidera las iniciativas como la creación de equipos, impulsa el diseño de una visión clara para el centro y la implementación de métodos pedagógicos activos. Sin embargo, enfrenta resistencias culturales y diferentes conflictos con las situaciones, así con Manolito, la profesora Rita, que son sus principales opositores en el escenario, que reflejan unos desafíos profundos de empatía y comprensión en el centro educativo. Ese es mi resumen. Muy bien, Pedro. Oye, muchísimas gracias. Ha sido una síntesis espectacular. Y aquí ha quedado claro que tenemos como dos temas, ¿no? Un tema es Clara y la visión y otro tema es el incidente, ¿eh? Se titula así en el caso, el incidente con Manolito y la profesora Rita. Ahora vamos a dejar el incidente y nos vamos a centrar en todo lo demás que pasa en el caso, ¿no?
Y en el caso, pues lo que ocurre es que se está de alguna manera realizando este cambio de dirección. ¿Alguien me podría decir qué caracteriza el estilo de liderazgo, si es que hay liderazgo, de Marcos? A ver, ¿quién se anima? Que levante la mano ¿Os y le acordáis doy. de Marcos, que es el director saliente? ¿Os parece que Marcos es un líder, por ejemplo? Y en caso negativo, ¿por qué? Y en caso positivo, ¿por qué? Lo tenemos a Marcos en el inicio del caso, lo digo porque muchas veces nos olvidamos de toda la información que pone el caso, pues estaba al Ezequiel, principio de todo. Ezequiel nos ha levantado la mano. Adelante, Adelante, Ezequiel. Ezequiel, muy bien, es la segunda vez que participas, si no me equivoco. Sí, Adelante, Hola, ¿se escucha? sí, perfecto. perfectamente, gracias. Bueno, el caso de Marcos, él no estaba siendo coherente quizás con el personal, los profesores que estaban, porque la mayoría estaban motivados, pero él realmente ya había perdido su ilusión, él estaba eh, lejos, su mente no estaba realmente en la dirección de la escuela al iniciar. Entonces, no creo que existiera un liderazgo en Marcos, sino que él estaba, una frase que mencionaba que se limitaba a dejar hacer, dejar pasar, básicamente muy pasivo ante todas las oportunidades de mejorar, de intervenir, de hacer crecer a los demás. Entonces, realmente él estaba muy pasivo. No veo liderazgo en él, sino mucho desánimo. Perfecto, Ezequiel, efectivamente es así. O sea, nos dicen que Marcos parece haber perdido la ilusión por el cargo, deja hacer, deja pasar, que hay un estilo de liderazgo que se llama el estilo de liderazgo dejar hacer, dejar pasar. Pero desde mi punto de vista eso no es liderazgo, eso es apatía, desidia, pues eso, haber perdido la ilusión, ¿no? También se desentiende de los problemas, hay profesores que se están formando y a él le da lo mismo. O sea, que realmente deja hacer, deja pasar, ¿no? Y no lidera porque no tiene un estilo claro de liderazgo y no lidera porque no tiene ninguna visión de mejora. Y aquí volvemos a ver esa relación tan grande que hay entre liderazgo y visión. O sea que aunque hoy no estemos hablando de visión porque fue el tema de las sesiones anteriores, sin embargo, como veis, siempre todos los temas están unidos los unos con los otros, ¿no? Porque también hablaremos de inclusión, también hablaremos de cultura del cariño, lo mismo que habló el profesor Tomás ayer. Por lo tanto, vamos cada día como englobando distintas capas de esta cebolla que es el liderazgo ley. Muy bien, pues tenemos un director que es director pero no es líder y tenemos a Clara. Clara llega al centro, reconoce que tiene que cambiar las cosas, pero no sabe por dónde empezar. ¿Qué es lo que hace a continuación? ¿Tiene alguna idea de lo que quiere o no tiene ninguna idea? ¿Tiene una visión, podríamos decir? Si siguen un poquito más en la lectura del caso, ahí lo encontrarán, pero todavía al Ujú. principio. Altagracia nos dice en el chat que Marcos se oxidó en el cargo. Tal vez en sus inicios fue un buen líder, sin embargo ya estaba cansado. ¿Vale? Rosidi nos comenta que las palabras causan un impacto positivo o negativo en los alumnos. En la comunicación se debe tener en cuenta el liderazgo compartido, ser empático. Robert nos dice que para él el estilo de liderazgo de Marco era lo que tú has explicado muy bien, que es el laissez-faire. Y Altagracia dice, claro, comenzó por reunirse con el equipo. Respuesta a las preguntas que estábamos haciendo. Vale, pues efectivamente, ¿no? Hemos dicho que es lo primero que hace Clara, pues Clara lo que hace es reunirse con su equipo directivo, por lo tanto está buscando colaboración. Y además sí que viene con una visión porque ella se da cuenta de la situación de sus alumnos, de que están metidos en un círculo vicioso de la pobreza y que no van a salir de ahí,
porque no pueden desarrollar los conocimientos ni las destrezas correspondientes, porque tal, y entonces tiene una visión que es ayudar a estos alumnos a ser mejores estudiantes, mejores personas y en el futuro mejores profesionales. O sea, esto es una visión. No es una visión muy concreta, pero es una visión. Cuando el otro día el profesor Ernesto López hablaba de visión, decía, pero luego tienen que venir los objetivos y el plan estratégico. Pero si tenemos claro dónde vamos, que es ayudar a nuestros alumnos a ser mejores estudiantes, mejores personas y mejores profesionales en el futuro, tenemos una visión. Luego ya la concretaremos, ¿no? Y de hecho ella la va a ir concretando o no con ayuda de su equipo. ¿Quiénes son sus colaboradores para llevar adelante esa visión, esa idea que tiene en la cabeza? ¿Cómo lo hace? Primero contacta con el equipo directivo y más adelante con quién comparte o en quién busca colaboración. Pedro nos dice, sí, Clara tenía una idea clara de cómo abordar la situación. Su determinación surgió al escuchar la historia de Manolito, lo que la llevó a reflexionar sobre la necesidad de empatía y comprensión en el entorno educativo. Clara decidió intervenir directamente, mostrando un liderazgo empático y proactivo. Su enfoque no solo buscó atender la situación inmediata de Manolito, brindándole apoyo académico y emocional, sino también sensibilizar a los docentes, como Rita, acerca de la importancia de comprender el contexto personal de los estudiantes para fomentar un ambiente más inclusivo y solidario. Ledesma Muy nos bien, dice, estamos ahora tratando el tema del incidente, que muy buenas aportaciones las dejamos para el final de la sesión. vale, Y ahora vamos a centrarnos mejor en la parte de visión, es decir, cómo Clara va a ir creando la visión. ¿Os acordáis que una de las ideas del profesor Ernesto López fue que la visión, preguntaba, ¿quién tiene que hacer la visión? Y la respuesta era todos, ¿no? Toda la comunidad, los padres, el profesorado, los alumnos, antiguos alumnos incluso, ¿no? Bueno, pues ¿cómo está haciendo Clara la visión? Esta visión que, como habéis dicho, es tan clara, ¿no? ¿Cómo la está mira, creando? ¿Con Ledesma ayuda nos de dice quién? Ledesma nos dice que la visión de Clara, según el caso, se centra en transformar el centro educativo en un espacio de desarrollo integral para el alumnado, donde todos tengan oportunidades reales de aprendizaje, crecimiento personal y futuro profesional digno, especialmente en un contexto socialmente vulnerable. ¿Vale? Luego hay unas respuestas a preguntas que se van haciendo. Iris dice, Clara ejerció un liderazgo compartido. Altagracia nos comenta que equipo directivo y luego con los docentes. Odalia nos dice que Clara reconoce que debe hacer un cambio, sabía que debía mejorar los procesos y apoyarse en el equipo directivo para solucionar la situación. Dominica nos comenta que la determinación que tomó Clara en ese momento fue tomar un espacio para reunirse con la maestra de Manolito, conversar sobre las necesidades y realidades del niño para que juntas puedan buscar e implementar estrategias para que el estudiante pueda recuperar las clases perdidas. Tuvo un diálogo reflexivo sobre la importancia de que el docente conozca a sus estudiantes, las necesidades, la vulnerabilidad, los posibles riesgos psicosociales, el contexto donde viven, entre otros. Iris nos comenta a los docentes, familias, equipo de gestión, estudiantes y Vianne nos dice que buscó las opiniones y colaboración de las familias. Yarisa comenta que Clara no actúa sola, crea un equipo, lo que muestra inteligencia organizativa y emocional al construir un liderazgo distribuido. Y Pedro nos dice que con ayuda de Cristóbal, además del equipo directivo, las familias y personal del centro. Muy bien, pues cada vez va perfilándose más la respuesta. Es verdad que muchos hacéis referencia al incidente y el incidente lo vamos a dejar por el momento, pero sí que vemos, si ahora estuviéramos dibujando, tendríamos unos círculos concéntricos que empiezan por Clara. ¿Quién tiene al principio la visión? Solo la tiene Clara. Pero como hemos dicho, la visión ha de ser una visión compartida y además ha de ser una visión que se realice en comunidad. Lógicamente, Clara hubiera podido empezar sin visión y llamar al equipo directivo y vamos a construir la visión. No lo ha hecho así, lo ha hecho de otra manera, ¿no? Ella tiene su visión en la cabeza, nos lo dicen, cuál es su visión, hacer de los estudiantes, mejores personas, mejores futuros profesionales. Tiene esa idea en la cabeza, se reúne con el equipo directivo,
Con el equipo directivo avanzan un poquito más, concretan, podríamos decir, un poquito más, porque en esta segunda fase, como si dijéramos, lo que hacen es hablar de que hay que cambiar la línea pedagógica del centro e introducir clases más activas. Por lo tanto, están utilizando ya la tercera práctica, bueno, la cuarta práctica de liderazgo, que es la práctica relacionada con la enseñanza y el aprendizaje. Como veis, visión, estructura, aprendizaje, desarrollo de las personas, estas 4 prácticas de liderazgo van siempre al unísono. Y Clara, con el equipo directivo, deciden cambiar la línea pedagógica e introducir clases más activas para que los alumnos se responsabilicen de sus aprendizajes. Esta idea que tienen va en consonancia con la visión. Quizás es un poco demasiado concreta y la visión es un poco demasiado abstracta, pero puede ser un buen objetivo para acercarnos a la visión. Posteriormente, como habéis dicho, Clara, con el equipo directivo, crea otro grupito que se llama el grupo Impulsa, que son aquellos profesores que quieren participar con ella en la elaboración de la visión. Por lo tanto, vemos que hay un nuevo círculo que se agrega a la construcción de la visión. Y concretan objetivos a 5 años. Dicen que todos los alumnos alcancen destreza en cálculo y lectura antes de secundaria. Es decir, que en el último curso de primaria todos los alumnos de esta escuela han de tener destreza, han de dominar, digamos, el cálculo y la lectura. Por lo tanto, vemos que una visión muy amplia, que es que queremos mejorar a estos alumnos, hacerlos mejores personas, mejores estudiantes y mejores profesionales, la hemos concretado en 2 aspectos, que son, por un lado, cambiar las metodologías y hacer las clases más activas, y por otra parte, un objetivo muy concreto, que es que el 100% de los alumnos, los objetivos tienen que ser medibles, que el 100% de los alumnos tengan destreza en cálculo y lectura antes de secundaria. Quizá tendríamos que decir qué grado de destreza en cálculo y en lengua, pero bueno, nos sirve como objetivo. Y fijaros que primero la visión solo estaba en la mente de Clara, después está en la mente del equipo directivo, ahora ya está en la mente del grupo Impulsa, y además empiezan a buscar otras ayudas. La principal ayuda, pedir opinión a los padres. No les piden opinión sobre la visión, pero sí que les piden opinión sobre la escuela. Por lo tanto, están haciendo participar en la elaboración de la visión también a un nuevo colectivo, las familias. A continuación, ¿qué ocurre? La reunión de principio de curso. Vamos a dedicar medio minutito a que todo el mundo lea qué pasa en esa reunión de inicio de curso. Aquella reunión en la cual los profesores quedan un poco desconcertados por lo que está pasando. ¿Alguien me podría hacer un resumen de qué es lo que pasa en esa reunión de principio de curso? Por si acaso hubiera alguien que no ha leído el caso. Si no, lo leo yo, pero es para que podáis participar. ¿No hay ningún voluntario? No sale, no sale ningún voluntario por ahora. ¿No salen? No. Pues lo voy a leer yo, pero tengo que encontrar el caso porque estoy hablando de memoria. Vale, pues en la página 2, al principio, después de Si quieres unas... compartir la pantalla y lo va Pues sí, compartiendo. vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo así. A ver si lo hago bien. Vale. ¿Se ve suficientemente? Si lo haces un poquito más grande. Voy a intentar. ¿Ahora? Se Dice... lee. Perfecto, ya se lee perfectamente. Al comenzar el siguiente curso, acordaos, ha llegado Clara, ha tenido esa reunión con el grupo Impulsa, habían creado una visión y de repente pues, empieza el curso, los profesores se incorporan al colegio
Y al entrar en el colegio se encuentran con grandes pancartas que ponen compromiso con vuestro futuro en un proyecto de desarrollo integral. Otra pancarta que dice hacia la excelencia con paciencia. Otra que dice apoyo y exigencia. Otra que dice oportunidades para todos. Otra, queremos ser un referente para el barrio. Y la última, tu ayuda es necesaria. Si ustedes llegaran al colegio después de las vacaciones y se encontraran con estos carteles, después de una etapa en la cual han tenido como directora Marcos, que dejaba hacer, dejaba pasar, ¿qué pensarían? ¿Pensarían que algo ha cambiado aquí o pensarían que aquí no ha cambiado nada? ¿Qué idea les transmiten estos carteles? Mira, nos dice Altagracia que los docentes encontraron un salón dispuesto con mesas de trabajo, cada uno con temas diferentes, y comenzaron a sentarse de acuerdo al tema que les interesaba. Bien, es una manera, antes que preguntabais, pues alguna manera de hacer participar a las personas. Bueno, pues aquí lo pone, ¿no? Dice, al llegar al aula, el aula estaba dispuesta como para trabajo en equipo, por lo tanto, si el aula está dispuesta para trabajo en equipo, en el fondo, sin palabras, lo que se está diciendo es, esperamos vuestro trabajo en equipo, es decir, estamos hablando de una participación. Y además, cada mesa tenía un cartelito que ponía convivencia, resultados, proyectos, familias, comunidad, talentos, tutoría, es decir, como temas, ¿no? De alguna forma, cuando las personas llegaban, veían unos carteles motivadores, que en el fondo lo que estaban haciendo es sintetizar la visión. Veían que las mesas estaban dispuestas de forma que se favorecía el trabajo en equipo. Veían que había unos carteles con temas para trabajar. Todo eso, dice el mismo caso, no hacían falta palabras para saber que algo estaba cambiando en el centro. ¿Alguien podría comentar algo? O sea, esta es una manera de distribuir el liderazgo, ¿no? Hemos dicho que veríamos de una forma práctica cómo distribuir el liderazgo y aquí se ve. No es Clara la única que está allí, sino que está moviendo a la participación de todos los que llegan, ¿no? ¿Algún comentario sobre esta otra manera de trabajar? Valentina ha levantado la mano, enseguida te doy paso para que puedas hablar. Adelante, Valentina. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás otra vez? Buenas tardes, Valentina, otra vez. Ok, sí, mira, es que esa manera como Clara recibe la clase, es que es una manera impresionante. O sea, esa es como la mitad del trabajo casi en la escuela, porque de verdad, en verdad, cuando los docentes tienen de esa manera, pues ya la motivación está integrada, o sea, ya la motivación se desarrolló. Y de hecho que se entendió que algo estaba pasando ahí. O sea, hay unos que siempre están esperando algo diferente, quieren aprovechar que hay un curso, ¿verdad? Para motivarse. Y hay alguien que también quiere decir, bueno, pues ahora no vamos a trabajar más. Pero de verdad que como ella lo hizo, es espectacular. Y nosotros debemos siempre tener una motivación principal. ¿Hay algún elemento, gracias otra vez por participar, Valentina, ¿hay algún elemento que nos hable de que ahora las familias son importantes? ¿Hay algún elemento en este caso que nos indique? Adelante, Ezequiel. Bueno, Es tenemos inter- unos súper participantes. Iba a mencionar que es interesante porque una de las cosas que cambió al entrar es el letrero de sala de atención a las familias. Exacto. Entonces es interesante porque ya la familia tiene un espacio que dice, oh, yo soy relevante, yo tengo un espacio donde me escuchen. Y eso es muy interesante, de verdad. Me imagino yo entrando después de Semana Santa a la escuela con un entorno así.
Me anima Muy a bien, seguir trabajando. Ezequiel. Eso es motivación, eso es optimismo y motivación. Pero fijaros también que o sea, no se necesitan grandes cambios, ¿no? Dice, no es que hubieran realizado grandes cambios, pero la salita de material entre la recepción y la secretaría, o sea, a la entrada de la escuela, ¿se entiende? Había sido rotulada de nuevo y en la entrada podía leerse Sala de atención a las familias. La entrada había sido pintada de blanco y casi no se veían los desperfectos habituales. A veces pintar unas paredes, a veces poner un rótulo indica muchísimo más que una gran explicación. No hacía falta decir, ahora vamos a poner más atención a las familias. Esa sala de atención a las familias a la entrada de la escuela ya nos indica que nos interesan las familias. Además, la han pintado. La han pintado quiere decir, bueno, queremos dar una imagen agradable a las familias, ¿no? O sea que eso de que a veces una imagen vale más que 1000 palabras es importante. Y acordaos de lo que decía también el profesor Ernesto López, que la visión no solo se comunica con palabras, también se comunica con carteles, con pósters, con a lo mejor pues membretes que se pone en un mail, con sellos que se ponen en una carta, con, bueno, lo que sea que nos indica de alguna manera cuál es la visión del colegio, ¿no? Y aquí nos están indicando a través de un espacio físico que las familias nos importan, ¿vale? Por lo tanto, sin muchas palabras, vemos cómo se puede transmitir y comunicar la visión, que la visión se comunica por cómo actuamos o cómo actúan los directivos, lo que hablaba también este profesor de modelar la visión a través de símbolos, a través de pancartas, a través de algún elemento físico, todo eso ayuda a que los profesores, pero también las familias, se den cuenta de que algo está pasando aquí. ¿Y se consigue algún resultado con esta primera reunión? ¿Todo el mundo está de acuerdo con lo que está pasando en esta primera reunión? ¿Qué descubre Clara durante la reunión? Mira, Altagracia nos dice que el coordinador que también tenía conocimiento de tecnología creó un espacio en la página web para que las familias pudieran expresarse. En este tiempo tenemos mucha dificultad para que las familias visiten la escuela. Esto podría ser una estrategia para que ellos puedan expresarse. Muy bien, o sea, es una manera de darles participación y además, si no me equivoco, ponía allí, ¿no? Dice, eh, las familias en este colegio, por lo visto, pues siempre se quejaban, pero dice, se trataba, lo que escribieron fueron quejas, dice, pero también llegaron algunas sugerencias e ideas. Entonces, poquito a poco puedes estar cambiando la mentalidad. Pues efectivamente, tienes un problema, las familias no se personan en el centro. Bueno, pues una manera de hacerlas personarse en el centro, aunque sea a distancia, puede ser a través de esta página de sugerencias que habrá que controlar muy bien, porque claro, a lo mejor alguien habla demasiado, ¿no? Pero pues pueden salir y si, sobre todo si se ponen muy claras las normas y se dice, bueno, esto es para dar sugerencias para mejorar. No se trata de hablar mal de un profesor, no se trata de hablar mal de otra familia, de hablar mal de un alumno, sino que se trata de dar sugerencias para mejorar la escuela. Pues todo esto hará que la gente se acostumbre a participar. Y es muy posible que una vez has participado, si te contestan desde la dirección del centro y te dan las gracias por haber participado, te dicen, mira, hemos pensado hacer esto en relación a tu sugerencia, o no podemos hacer nada porque no tenemos recursos, pero nos lo hemos leído. Bueno, todo eso hace que las personas quieran participar más, ¿no? Es una manera también de mejorar esta cultura colaborativa y participativa que está en la base de lo que es el liderazgo distribuido. Por lo tanto, me preguntabais antes estrategias, aquí están saliendo muchas estrategias. No pensemos que el liderazgo distribuido es solo tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto. Eso es delegar, que es una parte del liderazgo distribuido. Distribuir el liderazgo quiere decir compartir toma de decisiones, quiere decir compartir también el poder, podríamos decir, dejar que la gente participe, todo eso es liderazgo distribuido. Y aquí están saliendo muchas cosas.
Bueno, yo sé que queréis todos hablar del incidente. Nos quedan ahora media hora, vamos a intentar hablar, pero querría, antes de llegar al incidente, pues si hay alguna sugerencia, aportación, etcétera, respecto a la elaboración de la visión. Porque fijaros que la visión, no sé si lo veis ahora, ¿veis ¿veis unos círculos o No, se no? ve Se el ve caso. todavía el caso, vale. Sí. Nada, pues lo dejamos. Tendrías que dejar de compartir el caso y compartir los Voy a dejar de compartir y os voy a vamos a ver, ¿no? Cómo se está difundiendo la visión. Ahora, perfecto. Fijaros que al principio, como hemos dicho, la visión solo estaba en la mente de Clara. Tenía claro que tenía que cambiar ese colegio, que no era normal que los niños no pudieran avanzar, que estuvieran en este círculo vicioso. La visión la comparte y la amplía con el equipo directivo. El equipo directivo dice, de acuerdo, para conseguir esa visión hemos de cambiar las metodologías de enseñanza. Con el equipo impulso concretan un poquito más la visión porque dicen, tenemos que conseguir que por lo menos todos los alumnos sepan leer y calcular adecuadamente cuando lleguen a secundaria. Por lo tanto, ha implicado a más personas. Luego implica a familias a través de la participación e implica a otros profesores en la primera reunión de curso. Por lo tanto, la visión ya no está solo en la mente de Clara. La visión se ha ido extendiendo por el colegio, ¿no? Pero, ¿pensáis que todo el profesorado está de acuerdo con esa visión? ¿Hay algún elemento que nos permita decir que no todos están de acuerdo con esa visión? Ezequiel ha levantado la mano. Bueno, Adelante. Ezequiel, adelante. El caso nos describe que existía un grupo de profesores, quizá no tantos, pero sí habían algunos que estaban molestos, porque lo que puedo entender es que se estaba moviendo su zona de confort, entonces ya ellos se estaban sintiendo no cómodos porque las cosas estaban cambiando. Y eso fue interesante, paradójicamente. Paradójicamente o no paradójicamente, ¿no, Ezequiel? Porque habitualmente cuando se quieren cambiar las cosas, lo normal es que nos encontremos con gente que no quiere, ¿no? Por suerte parece que es un grupo pequeño y poquito a poco a lo mejor se les puede ir convenciendo, pero una cosa importante de cara al liderazgo distribuido, pero también de cara a la dirección, es pensar que siempre tendremos a alguien que no esté de acuerdo con nosotros. O sea, siempre habrá disidencia, por decirlo de alguna manera. Lo importante es que esa disidencia, esas personas que piensen diferente a nosotros, pues no tengan todo el poder, porque si no ya no se puede llevar a cabo la visión. Y también lo importante es poquito a poco, a través de nuestra actitud, a través de nuestro modelo, de nuestro ejemplo, de la acción de otras personas, poder irles pues integrando, comprometiendo con esa visión. Pero es normal que aparezcan las disidencias, ¿no? Sin embargo, bueno, Clara ha conseguido mucho, ha pasado de ser ella la única con esa visión a que todos o una gran mayoría del profesorado está comprometida con esta visión. Y volvemos otra vez al caso. ¿Queréis que vayamos al incidente? ¿O hay algún elemento relacionado con esta parte del caso que queráis comentar? A ver si alguien que no ha participado nos puede hacer una aportación, que todas las aportaciones son bienvenidas aquí. Nada, hoy estáis más dormidos. ¿Alguna pregunta, alguna sugerencia? Que pasaremos a la parte final del caso. ¿No? Pues seguimos con el caso. Y aquí viene el incidente. Incidente que... Me he muteado, discúlpame. Antes de seguir, todo el material que está compartiendo la doctora Tintoré está subido a la plataforma, ¿vale? O sea que todo lo vais a encontrar en la plataforma, ¿de acuerdo?
¿sí? En el aula virtual. Gracias. ¿Se ve bien? No, se ven dos páginas ahora. Ahora perfecto. Se ve. Ahora perfecto. Y vamos al incidente, No, ¿vale? no se llega a ver, Mireia, todo el texto. Ahí, perfecto. ¿Ahora? Muy bien. Vale. Pues no sé si alguien, vamos a dramatizar un poco. ¿Hay alguien que quiera leer esta parte del caso o lo leo yo? Pues venga, lo hago yo. No había Mira, pasado ni... Ezequiel se ha ofrecido. Ezequiel, estás contratado para profesor de este posgrado. Adelante, Claro. Ezequiel. Bueno, procedo a leer el incidente. No había pasado ni una semana de clases cuando Clara se encontró con una decisión importante que tomar. Rita, profesora de matemáticas, llamó a la puerta y casi sin esperar respuesta se introdujo en el despacho de la dirección con Manolito, un alumno de sexto curso. La profesora estaba indignada. Mira, Manolito, he tenido mucha paciencia. Mira, Manolito, he tenido mucha paciencia con él. Ya conoce sus resultados habituales. Pues mira, lleva varios días sin asistir a mis clases y yo no sé cómo va a poder aprobar el curso. Está claro que este niño nunca va a llegar a ninguna parte. Rita abandonó el despacho y Clara se quedó con Manolito, que la observaba con mirada retadora. Clara le preguntó qué le pasaba y por qué no iba a las clases. Manolito contestó: Perdóneme, señora directora. He intentado explicárselo a la profesora Rita, pero no me ha escuchado. Hace días que mi mamá está muy enferma. Ya sabe que mi papá nos dejó hace unos años y yo he tenido que quedarme en casa cuidando a mis hermanos pequeños, mis pequeños hermanos. Clara se quedó sin palabras y en ese mismo momento tomó una determinación. Bueno, muy bien leído, Ezequiel. Es un caso que, bueno, puede ser real, ¿verdad? Todos los casos que presento aquí son casos que han pasado con otros nombres y demás, pero ha pasado y podría haber pasado. Y un caso grave, ¿no? Un caso grave por parte de la profesora de no tener esa empatía que debería tener todo profesor y de leer mal las situaciones, ¿no? Ujú. Y Josefa nos había pedido, te lo digo para que lo tengas presente, adelante, había sí, sí, levantado sí, la sí, mano. hablad Sí. vosotros porque los casos son para que de alguna manera situaciones impactantes nos puedan ayudar a reflexionar porque, bueno, pues estamos viendo que Clara quiere cambiar las cosas, pero que hay mucho camino todavía por recorrer, ¿no? Y ahora vamos a hablar sobre todo de esa cultura del cuidado de la cual nos habló el otro día el profesor Tomás ayer, porque ya vemos que todo está relacionado. Adelante, Josefa. Sí, buenas. Ujú. Buenas ¿Qué noches. tal? Sí, sí, aquí con relación al caso de Clara y el incidente, vemos que es un tema que se da con mucha frecuencia en algunos de los centros educativos. Y algo importante que debemos tomar en cuenta es que muchas veces los estudiantes no, no manifiestan verbalmente lo que le está sucediendo. Y es importante que el maestro pueda detenerse y conocer qué situación está viviendo el estudiante para luego poder ayudarle. Porque a veces encasillamos a los estudiantes sin saber qué pasa con ellos. Y aquí podemos que cuando el maestro actúa de una manera, puede resolver muchas situaciones que se dan en nuestros niños y en nuestras niñas. Muy bien, gracias, Josefa. Efectivamente, o sea, nos encontramos con una situación que podría pasar. Eh, la profesora Rita no ha actuado adecuadamente, no ha preguntado al niño por qué estaban pasando las cosas, cuando pues, lo que estaba pasando era muy grave.
y era además motivo para quedarse, pero también para ayudarle, para que alguien de los servicios sociales acudiera a la casa, etcétera, etcétera. Es decir, la profesora no ha estado a la altura de las circunstancias. El caso termina, bueno, y además la profesora está utilizando un lenguaje muy negativo, ¿no? Dice, está claro que este niño nunca va a llegar a ninguna parte. O sea, todos son palabras negativas, ¿no? Y es además lo contrario del efecto Pigmalión. Es decir, si un profesor piensa que su alumno nunca va a llegar a ninguna parte, su alumno posiblemente, aquello de la profecía que se autocumple, su alumno posiblemente nunca llegará a ninguna parte, ¿no? Porque hasta el profesor de alguna manera manifiesta esa falta de confianza en el alumno. Sin embargo, si tuviéramos a un profesor que pensara, que estuviera motivado por el pensamiento del éxito, y que pensara que todos los niños pueden llegar a alguna parte, que todos los niños pueden conseguir los resultados, que es un poco la visión que tienen Clara en su equipo, pues entonces podemos ayudar, ¿no? Con este incidente yo lo que quería traer aquí es una idea y es que, claro, la visión dice que todos los alumnos al final lleguen a dominar lectura y cálculo. Pero la realidad es que algún profesor con su actitud puede evitar que la visión se lleve a cabo, porque un profesor que no cree en sus alumnos evitará que la visión se lleve a cabo. Si esta profesora Rita, que está en sexto curso, que es cuando todos los alumnos tienen que saber ya dominar la lectura y el cálculo, cree que sus alumnos no van a poder, pues posiblemente la visión no se pueda cumplir por culpa de una profesora. Por lo tanto, aunque parece que nos estamos acercando y que cada vez el círculo de la visión se está ampliando en esta escuela, tenemos que trabajar mucho con profesores que a lo mejor no comparten la visión. Está claro que Rita no comparte la visión, y trabajar con estos profesores para conseguir que la visión llegue a todo el mundo y por lo tanto conseguir esos buenos resultados. El caso termina diciendo, Clara se quedó sin palabras y en ese mismo momento tomó una determinación. Claro, no sabemos qué es lo que pasó a continuación. Me gustaría, ahora nos ponemos a soñar, me gustaría que me dijeran cada uno de ustedes y escribieran cuál es la determinación que tomó Clara. Leeremos algunas de ellas, pero por favor, aquí sí que les muevo a todos a participar. ¿Cuál es la determinación que tomó Clara cuando se fue Manolito y ya se había ido la profesora Rita? ¿Qué hará Clara en ese momento? La imaginación al poder. Pueden poner lo que quieran, lo que harían ustedes, lo que piensan que hizo Clara, en fin, lo que quieran. Y a ver si tenemos mucha participación. Venga, adelante. Mira, Valentina ha levantado la mano. Doy paso a Valentina y que vaya comentando mientras el resto se anima Bueno, a veo que hay participar. muchos comentarios también en el chat, Sí, de antes, pero no de esto justo pero que... no de esto último. La pregunta es, ¿qué haría Clara a continuación? Aquí veo que Valentina, alguien se ha adelante. animado. Hoy les Sí, veo sí. tímidos, ¿eh? Hoy les veo tímidos. Adelante, Valentina, Bueno, puedes hablar. ok, si no, es que me llama la atención porque es una semana, dice, que lleva Ujú. Clara. Yo. Entonces, yo dentro de esa determinación procedería a estudiar, o sea, a aplicar un conocimiento más profundo del profesorado y de las realidades, de las competencias, la técnica de trabajo que tiene el profesorado. Si tuviera que hacer ajustes en los grados, en las asignaturas, lo haría. Además de que debe darle un seguimiento al profesorado con relación a la atención directa del estudiantado.
resultados, o sea, que no es solo clase. O sea, eso es algo que ella seguro lo planificaría en lo adelante, porque a decir verdad también le va a dar derecho al estudiante con el organismo que lo requiera, ya sea departamento de orientación, pero creo que tiene que trabajar con los profesores, viendo su capacidad y sus habilidades de integración y de conocimiento con la familia del estudiante. Gracias. Gracias, Gracias. Valentina. ¿Qué Efectivamente, leo o sea, las- conocer te iba a mejor leer al por si quieres, profesorado. si quieres Perdón. te leo las que han hecho en el chat y Vale, comentas. bueno, me gustaría decir dos cositas porque ha sido Perfecto, una aportación perfecto. súper interesante. Esta idea de que hay que conocer mejor al profesorado, seguir mejor al profesorado, y has dicho, me ha parecido, porque oía un poco mal, pero me ha parecido que decía también, no todo es clase, ¿no? Ayudar al profesorado para que puedan seguir a los alumnos. Pues esto es muy importante, o sea, son maneras de mejorar. La idea que hay detrás es que, aunque parece que la visión ha llegado muy lejos, luego todos los directivos han de ocuparse de que realmente la visión haya llegado a todos, a todo el profesorado, porque es el profesorado el que la va a llevar a los estudiantes. Te dejo, Elvira, perdón. Nada, nada, al contrario. Cristal nos dice que Clara está en una posición clave para promover el cambio, escuchando activamente y buscando soluciones justas. Iris nos comenta que Clara, la directora, debe convocar a Rita para una reunión. Es importante que Clara le explique la situación de Manolito y la necesidad de adoptar un enfoque más empático. Se debe fomentar un diálogo donde Rita pueda expresar sus preocupaciones académicas, pero también se le debe recordar la importancia de escuchar y entender las circunstancias personales de los estudiantes. Cristal nos dice que Clara debe revisar las prácticas docentes, promover el liderazgo distribuido y erradicar el pensamiento del déficit, invitando al profesorado a ver en cada alumno un potencial por descubrir, no un problema que resolver. Ezequiel nos comenta que Clara toma la determinación de crear espacios para motivar a los profesores y equipo directivo sobre el contexto y la realidad de los estudiantes y sus familias. Altagracia comenta que Clara se dio cuenta del pensamiento de déficit de la docente en cuanto a sus alumnos. Yo, desde la posición de directora, haría un diálogo reflexivo con la maestra, primero resaltando su interés por el logro de los estudiantes, hablaría con Manolito expresando mi empatía con él, me reuniría con los directivos para que juntos buscara una solución y que Manolito no pierda el año escolar. Felipa comenta que Clara debe reunirse con la docente, establecer un diálogo exhaustivo para conocer las razones por las que actúa así, luego orientar la visión del centro para encaminar la dirección de las expectativas respecto a los alumnos. Vianne nos comenta que Clara decidió reunirse con el equipo docente para motivar la importancia de escuchar a los estudiantes, conocer su realidad, su contexto, valorar sus necesidades para elaborar planes de acción que les permita mejorar, tener altas expectativas en torno a ellos. Iris ha levantado también la mano. Si quieres, damos paso a Iris y ya completamos esta parte. Adelante, Iris. Sí, buenas tardes. ¿Me escucho bien? Sí, Perfecto. perfecto, Iris. Sí, me Adelante. identifico con el caso porque lo vivimos a diario, ¿no? En nuestros centros educativos. Yo considero que aparte de la directora, reunirse con la maestra Rita para tener un diálogo reflexivo sobre sus actitudes frente a la situación de Manolito. Porque, como bien ha expresado algunos de los compañeros, no todo es docencia. Hay que ir más allá. Los maestros tienen que ser educadores, tienen que ser formadores, y eso implica lo que es tomar en cuenta el contexto, la familia, la comunidad y la situación o necesidades de cada uno de los estudiantes. O sea, aparte de ese diálogo reflexivo con la maestra Rita, involucrar al equipo de gestión, pero también brindar apoyo porque Manolito tiene una situación y desde el centro educativo no debe hacerse ajena, sino que ya debe involucrarse en apoyar a Manolito con la situación que está viviendo. Pero también entiendo que el equipo de gestión debe elaborar un plan de acción individualizado para Manolito, para que pueda superar todas las lagunas que ha dejado.
o tiene por la situación que está viviendo. Esa es mi percepción. Mi percepción, me encanta mucho este estudio de caso, porque como dije anteriormente, es algo que vivimos y hay que saber ejercer un liderazgo compartido, y la escuela no puede hacerse ajena a las situaciones de los estudiantes, sobre todo aquellas que son más complicadas, cada uno de ellos está viviendo. Muchas gracias, Iris. Bueno, y gracias a todos. Veo que básicamente hay, como si dijéramos, dos posturas. Una que sería, pues, como ha dicho Iris, un plan de acción individualizado para Manolita, que también alguien más lo ha comentado cuando hablabais de que Manolito no pierda el año escolar, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que actuar por una parte con Manolito, por otra parte con Rita, porque los dos son parte del problema, ¿no? Y aquí se sugería una reunión con Rita para sugerirle una mayor empatía, para que logre superar el pensamiento del déficit, para que sea capaz de encontrar talentos en los alumnos. Se hablaba también de diálogo reflexivo. Había quien decía que Clara tenía que hablar con Rita, otros pensabais que Clara tenía que hablar con todo el equipo docente por si había otros profesores ahí escondidos que también tenían un poco el mismo pensamiento del déficit, la misma postura pesimista respecto a las capacidades de los alumnos. Es decir, que hay posibilidades, ¿no? O sea, lo que he dicho antes, ningún hecho que ocurre en una escuela tiene una receta, ninguna pregunta que se haga a nivel educativo tiene una respuesta única ni una receta única para todos. Hay que contextualizar y dependiendo de qué tipo de equipo de profesores tengamos, pues recurriremos al equipo de profesores, dependiendo de qué tipo de equipo de directivo recurriremos al equipo directivo, pero lo importante es que hay que tomar el toro por los cuernos, que decimos aquí, es decir, ir directamente. Ha habido un incidente grave con un niño que además está sufriendo, porque aunque tenga esa actitud retadora, que es normal, en un niño pues, de sexto de primaria, que la profesora le ha castigado y le ha mandado a la directora, etcétera, es normal que tenga esta cierta actitud, pero en el fondo vemos que es un niño que está sufriendo, ¿no? Y que además está en una situación familiar gravísima que se necesita una ayuda. Por lo tanto, analizar muy bien el problema y cada uno le dará la solución que quiera, ¿no? Realmente, para solucionar el incidente podemos hacer muchos planes, ¿no? Podemos ignorar el problema, sería una opción, ¿no? Marcos, el profesor, el director aquel, laissez-faire, laissez-passer, o sea, dejar hacer, dejar pasar, ese hubiera ignorado el problema, hubiera dicho aquí no hay problema, ¿no? También otra manera de solucionarlo podría ser, bueno, pues nos acomodamos al problema, decir, bueno, pues esto ha pasado y volverá a pasar, tampoco tomamos ninguna posición. Podemos enfrentarnos a Rita, podemos enfrentarnos a Manolito, sería una actitud de competición, o bien podemos tomar una postura de colaboración, es decir, cómo podemos todos, Rita, Manolito y la dirección, solucionar este problema, de tal manera que ya no sea un problema, sino que sea una oportunidad de cambio, que Rita aprenda, que Manolito aprenda, que no puede, según qué actitudes no son correctas en una clase, que Rita aprenda que no puede tratar así a los alumnos y que todos de alguna manera aprendan en colaboración. Por lo tanto, para solucionar el incidente hay muchísimas formas, ¿no? Pero, como diría el profesor Tomás ayer, frente a enfoques tradicionales, pues más de castigar o de hablar mal a Rita, etcétera, pues podemos tomar un enfoque mucho más positivo, mucho más restaurativo, intentar que esa relación que se ha roto entre Rita y Manolito se vuelva a recomponer. Porque no olvidemos que al final Rita y Manolito van a estar en la misma clase y es bueno para todos que no exista este problema, ¿no? Por lo tanto, hay que solucionar el conflicto. Y está claro que para aprender se necesita buen ambiente, que lo vimos en la sesión anterior. Por lo tanto, a Rita le conviene tener buen ambiente en su clase si quiere solucionar. Imaginemos que la solución que tomamos, nos quedan 2 minutitos,
imaginemos que la solución que tomamos es la de hablar con Rita. ¿Cómo empezaríamos la conversación? ¿Sobre qué le haríamos reflexionar? Posiblemente, le voy a contestar yo, posiblemente tendríamos que preguntarle, ¿qué sabes de Manolito? ¿Qué ocurrió exactamente? ¿Por qué te parece que pasó? ¿Qué podríamos haber hecho mejor? Es decir, no le vamos a decir directamente, Rita, lo has hecho mal, sino tenemos que hacer reflexionar qué sabes de Manolito. Pues solo sé que es un niño que se porta muy mal en clase. Pues mira, sabes qué le pasa, que su papá les abandonó, que su mamá ha estado enferma, que tiene unos hermanitos que se tiene que ocupar de ellos. De esta manera la persona reacciona, ¿no? Y se da cuenta de lo que ha hecho y por lo tanto será capaz de contestar a la pregunta que es ¿qué podríamos haber hecho mejor? De esta forma hemos conseguido que una persona, Rita, que parece que no está compartiendo la visión, también porque desconoce la situación de sus alumnos, de alguna manera pueda volver a reconducir la situación, ¿no? También habría que hablar con Manolito para mostrarle la importancia de asistir a clase. También habría que hablar con la madre de Manolito para decirle que es muy importante la educación de sus hijos y que por lo tanto pues, le ayudaremos para que los niños puedan asistir a clase, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que un incidente que parece pues, una cosa muy puntual, si la entendemos dentro del conjunto que supone la visión, esa visión de que al final estos niños tienen que ser mejores personas, mejores profesionales, mejores estudiantes, bueno, pues nos da como si dijéramos el camino para encontrar la respuesta. Yo aquí ya me callo, finalizo, les doy las gracias por tanta paciencia y les emplazo después, la semana que viene no, el martes dentro de 15, para la próxima sesión, que también tendremos un caso interesante para poder compartir. Y si queda alguna pregunta o duda, me quedo con ustedes, pero los que se tengan que ir, que yo sé que llegan los niños al colegio, pues adelante y ha sido un placer estar con ustedes esta tarde. Mil gracias, Mireia. Como Mireia ha dicho, la semana que viene no tenemos sesión por las vacaciones de Semana Santa, o sea que os deseamos a todos que paséis unos buenos días, que podáis descansar, coger fuerzas para ya esa otra etapa del curso que nos queda. Gracias a todos, te felicitan, ¿no? por todo lo compartido, Mireia, o sea que nada, muy bien, ha sido muy interesante, una sesión que nos hace, como siempre, reflexionar y plantearnos, y como habéis compartido, ¿no? Esas experiencias que se hacen, que se dan en nuestros centros educativos y que van en respuesta a estas propuestas que también estamos haciendo. Lo importante es reflexionar sobre todo lo compartido y ponerlo en práctica. O sea, eso que decíais de que lo enseñabais también al resto de compañeros, pues como Mireia os he invitado, compartirlo también con vuestro equipo para seguir avanzando. Muchas gracias a todos y nos vemos el martes 22 de abril a la misma hora. Muchas gracias y a seguir estudiando. Eso. Gracias, Mireia.